Hola, buenos días. A este podcast nos encontramos con un invitado muy especial. Él es el ingeniero Vicente Martínez Villegas, gerente del Laboratorio de Electrónica de Racine y Frenos. Ingeniero, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, pues aquí pidiéndote un poquito de tu tiempo para esta nueva sección que tenemos aquí en Enigma de generar pues estos acercamientos con los ingenieros que se encuentran ya laborando en el campo industrial, ¿no? Veo que, bueno, estás desarrollando muchas cosas ahorita en el campo de la industria 4.0, ¿no? O sea, está muy, muy completo lo que estás haciendo por lo que estoy viendo. Cuéntanos un poquito más de lo que hace un ingeniero ahí en Racine haciendo ese tipo de tecnología como la industria 4.0. Claro, muchas gracias por invitarme, Gerardo, y gracias a todos por estar aquí escuchando. Mira, nosotros en Racine y Frenos estamos localizados en Puebla, específicamente en San Martín Texmelucan. Eh, Racine es una empresa que lleva mucho tiempo fabricando componentes automotrices. Es una empresa 100% mexicana y es una empresa que se ha dedicado en los últimos años mucho a la innovación. Han estado enfocando mucho sus recursos a la innovación con respecto a los cambios que está teniendo la industria, no solo la industria automotriz, los cambios que está teniendo incluso culturales y los cambios de paradigma en cuanto a la ingeniería en el mundo. Y de ahí, pues, que yo tuviera la fortuna de integrarme a esta compañía e iniciar, pues, estos proyectos en los que estamos. Para listarte los más importantes, uno de los principales proyectos que tenemos es un proyecto de Internet of Things, que es la conexión de las máquinas que tenemos. Bueno, en específico, esta categoría es Industrial Internet of Things, que es conectar las máquinas que tenemos, en específico tornos de maquinado, tornos NC, con los que nosotros trabajamos los discos de freno que fabricamos aquí, conectar sus controladores a una red industrial, trabajar los datos que estas máquinas nos están proporcionando, almacenarlos y eventualmente procesarlos para aprender de su comportamiento, para trazar patrones de cómo se comportan y entender cómo se comporta la máquina cuando realiza una pieza buena, cuando realiza una pieza mala, cuando está cercana a tener un fallo, qué tipo de fallo puede tener, a qué refacción está relacionada esto. Entonces, un proyecto que no solo involucra la captura de pues, lo que se llama Big Data, de grandes volúmenes de datos generados por las máquinas, sino también de su procesamiento a través de software, ¿no? Cuando nos vamos hacia adentro o más hacia el inicio de esta comunicación, pues hablamos mucho de comunicaciones industriales, de pues, qué relación tienen estas máquinas con las otras y todo esto a través de un PLC, cuáles son como la secuencia de instrucciones que se toman para llevar a cabo pues, el procesamiento de la pieza, cómo se relaciona ese torno con el robot que está a un lado, con la máquina fechadora que también es controlada por un PLC. Entonces, todo este proyecto ha sido, pues, no solo pensamos en un inicio que era únicamente de software, pero empezó a desenvolverse y nos llevó a desarrollar incluso pues unas tarjetitas de adquisición de datos para poder conectarlas a ciertos sensores que no encontrábamos cómo conectarlas de una manera que fuera económica. Entonces tuvimos que desarrollar la tarjeta, mandarla a hacer, comprar los componentes. Entonces se ha vuelto un proyecto muy, muy interesante, tanto como para la captura de las señales por el lado del hardware y por el lado de la automatización, como por el desarrollo del software para sacarle uso a los datos que tenemos ahí. Bueno, entonces hablas de que ustedes están desarrollando las tarjetas de adquisición de datos de lo que es pues ese tipo de tecnología bueno, para obtener todo lo que son tus datos de sensores, actuadores. ¿Ustedes desarrollan las tarjetas? ¿Desarrollan algún software también? Pues primero en el hardware desarrollamos una solución muy, muy específica nada más. Casi todo lo demás es pues, conseguido de terceros partidos, pero sí tuvimos que hacer toda la investigación para comprar estos, les llaman gateways, que son pues, las computadoras que ya están ahí puestas alrededor de la línea y que son las que se están comunicando con los tornos. Para algunas señales muy específicas, en específico de vibración y de corriente, sí desarrollamos ahí unas tarjetitas que pues reciben la señal, nos la acomodan en una señal pues ya mucho más común de, dígase, de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes y que ya podemos manejar con cualquier tarjeta de adquisición de datos. Eso por parte del hardware. Por parte del software sí se ha hecho mucho desarrollo, tanto por la parte, le llaman el middleware. El middleware es esta capa de comunicación entre los protocolos industriales
En el caso específico de los tornos, con un control marca FANUC, es un protocolo llamado FOCAS de comunicación. Bueno, más que un protocolo, es como una serie de especificaciones. Y transportar esto a otro protocolo pues, más manejable, que le llaman, dígase, OPC, MQTT, y ya, llevártelo a una capa donde los datos son más utilizables. Por esa parte, y también pues el desarrollo, mucho desarrollo web para presentar esta información y para presentar, oye, pues que el reporte que necesito de producción, el Claro. reporte que necesito de calidad. Mucho de desarrollo por esa parte, y del hardware sí tuvimos algo de desarrollo para adquisición de señales. Oye, veo que eres ingeniero electrónico, ¿no? Sí, Pero correcto. tienes conocimientos ya hasta de JavaScript, HTML, CSS, Python, JavaScript. O sea, solamente un ingeniero electrónico no es la electrónica como tal, es llevar lo que comentas a nivel gerencial, todos estos datos, cómo los va a interpretar, ¿no? Cómo la parte de tanto la productiva, administrativa, gerencial, estos datos el electrónico se los tiene que llevar hasta su punto más alto, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue esa transición de decir, bueno, yo soy electrónico y de repente ahora tengo que aprender JavaScript, pero eso no era la carrera que yo estudié? Claro, sí, sí, la verdad es que creo que esto es algo como una lección que uno va aprendiendo sobre la marcha. La carrera de electrónica, yo me imagino también la carrera de mecatrónica y todas las carreras que uno estudie, son muy importantes porque te dan las bases, te dan los fundamentos desde donde vas a partir. Pero el mundo de la ingeniería es inmenso y las aplicaciones son eh, muchísimas, y entonces muchos de los conocimientos que tú sacas de la carrera vas a tener que, no especializarlos, pero vas a tener que nutrirlos más a través de cursos, a través de capacitaciones y a través de mucha investigación. Y en mi caso, bueno, la electrónica pues está mucho más enfocada pues, al desarrollo de hardware, tuvimos algunas materias, sí, algunas materias de sistemas inteligentes que nos llevan como a asuntos de inteligencia artificial, pero pues es más como los fundamentos únicamente, nada más la base de los mismos. Pero eh, yo creo que no es hasta que ya te das cuenta de que en la industria se requieren muchísimas aplicaciones de estos conocimientos, pues que requieren que tú presentes datos, ¿no? Entonces, fue a través de casos muy prácticos que ya empezamos a darnos cuenta de que necesitamos, pues, transformar estos datos en una página web y presentarlos, que necesitábamos comunicación industrial, que necesitábamos fue a través de los casos de aplicación ya Claro. dentro de la industria que empezamos a conocer eh, pues lo que nosotros necesitábamos adquirir. Y ahí, fue ahí cuando empezamos a buscar pues otro tipo de, de opciones para adquirir estos conocimientos. Yo creo que afortunadamente la industria siempre nos va a presentar retos. Y yo creo que es a través de estos retos que uno tiene que desgranar y tiene que tener esta curiosidad intelectual pues para buscar cómo vas a poder superar estos retos y con qué herramientas. Entonces, creo que muchas veces la necesidad es la madre de la inventiva, y creo que es a través de esto, pero yo creo que hay un puente ahí que se puede ir cruzando entre pues las academias, cualquier como institución de capacitación y la industria, ese puente que se puede ir construyendo para presentar las necesidades que tienen las industrias y cómo se puede ir preparando la gente para poder superar esos retos. Ok, mira, ahora también hay algo que muchos de los ingenieros o de los muchachos que están estudiando alguna carrera orientada a este perfil, ¿qué se necesita para llegar hasta el punto donde tú estás, ¿no? Ya ser como gerente de laboratorio, ¿no? Que es lo que, no solamente en la parte técnica, sino en la parte humana, en la parte de lidiar con compañeros de trabajo, de dirigir proyectos, dirigir gente, ¿no? ¿Qué fue lo que tú te encontrases ahí en el camino, lo difícil de llegar a este punto, ¿no? Mira, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que son cosas que no aprendemos hasta que ya estás dentro de la industria. Uno de los principales retos es la comunicación, y es poder comunicarte tú como ingeniero con otras carreras. Entonces, la interdisciplinariedad es un tema muy importante, yo creo, en cualquier industria, pero en específico en la industria pues de la manufactura y de la industria que contiene automatización. Es muy importante saber traducir todos estos temas técnicos y todos estos, tanto problemas como oportunidades que se presentan en temas muy técnicos, que tú tienes una presentación a lo mejor muy técnica o muy tecnológica y no la puedes
transmitir a, a los gerentes, no lo puedes transmitir a la gente de finanzas, y es cuestión de que uno se meta en este lenguaje también más ejecutivo y más de negocios. Entonces, yo tuve la fortuna de que aquí me mandaron a un diplomado de finanzas para no financieros, y afortunadamente ahí me di cuenta de que no son conocimientos tan complicados de adquirir. Es más bien, yo sí creo que como ingenieros sí deberíamos tener una formación básica y por lo menos saber que necesitamos una formación básica en una cuestión financiera, en una cuestión ejecutiva y en una cuestión de entender por qué ciertos proyectos pasan, por qué ciertos proyectos no pasan, cómo hablar en términos de inversión, cómo hablar en términos de oportunidades de negocio, que a veces suenan como términos pues, muy como intangibles y muy como muy místicos, pero no es así, es una cuestión también de números y es una cuestión simplemente de saber pues presentar esta información. Yo creo que el reto más importante que tuve en mis primeros meses reportando a dirección general, pues era esto, era como encontrar este puente de, oye, pues cómo me habla él, cómo le puedo hablar yo para que se entienda lo que quiero comunicar y para yo entender lo que él me quiere decir. Entonces creo que es una barrera normalmente como de, incluso del lenguaje, que tendemos a pensar en términos a lo mejor muy técnicos y a veces siempre se puede simplificar. Y eso es creo que un lema que he tenido cada vez que estoy tratando algún tema, es cómo simplifico esto, si no lo puedo explicar es porque tal vez no lo estoy entendiendo correctamente, ¿no? Entonces, es hasta que puedas explicarlo sin necesidad de tantos tecnicismos. Ahora, también veo que estás un poco a lo que es la creación de marketing, o sea, ¿cómo está esa parte del marketing? Ya pasamos del ingeniero electrónico al ingeniero de informática, al ingeniero a la parte administrativa y ahora también al marketing. ¿Cómo es que tienes que saber tantas cosas si todo tu perfil era otro, no? Me imagino que esto fue sobre la marcha, ¿no? No llegaste si ya no tengo solamente este perfil, ¿no? O sea, necesito ahora esto, ahora necesito capacitarme en esto, ahora necesito aprender esto. Cuéntanos un poco qué es la parte de marketing que tú desarrollas. Mira, la verdad es que la parte de marketing que yo estoy viendo es una parte muy general, es muy una cuestión como de la creación de la marca y de la creación de la imagen de la empresa que queremos formar, pues ya más enfocado a la electrónica, precisamente para poder derivar de la parte de Racini, que es automotriz, derivarla hacia una parte pues mucho más enfocada a la tecnología, a la creación y a la reparación de la misma tecnología. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que no podemos o de que no hay como una conexión o un entendimiento de una empresa automotriz como una empresa desarrolladora de tecnología, que aunque no lo parezca, aunque suene contraintuitivo, así sucede. De repente se entiende más como una maquiladora y romper esa barrera pues requiere que uno se presente de una manera distinta y requiere pues que uno sea muy honesto y que diga, bueno, nosotros ya desde este giro no nos dedicamos tanto a la creación de componentes automotrices o a la parte de la manufactura, sino al apoyo de la misma, ¿no? Sino al desarrollo de tecnologías que ayudan a la manufactura. Entonces, eso me llevó por necesidad una vez más pues a contactarme con estudios de diseño, con diseñadores, y que ya me empezaron a hablar un poco más como de las cuestiones visuales, de las cuestiones como del discurso. Yo también creo que ahí es donde apelo mucho a la vena artística. Me gusta mucho desde chavito la música, tocaba guitarra, batería, bajo, estaba en bandas. Durante toda la universidad estuve en teatro musical y creo que toda esta parte como artística sí apela a que uno aprenda a narrar historias. Y muchas veces, no solo el marketing, sino la comunicación tanto interna como externa, es decir, tanto adentro de la compañía como de la compañía hacia los clientes, es comunicación, es contar una historia y es saber contarlo de manera auténtica y siendo, pues, sin ser presuntuoso ni prepotente y al mismo tiempo, pues, entender que estás contando qué es lo que tú quieres aportarle, ¿no? A tu comunidad y al país. Y esto se da, pues, a través a veces de imágenes, a veces a través de palabras. Entonces, el diseño y el marketing al que yo me había estado enfocando era precisamente como a construir qué era lo que nosotros queremos contar y qué es lo que queremos decir. Y parece a lo mejor algo como muy intangible, pero se va aterrizando cuando tienes un objetivo. Y nuestro objetivo en ese momento era pues desarrollar tecnología que suponemos que es desarrollada en México, con ingenieros que sabemos que vienen de México, y poder crear una imagen
pues mucho más sólida de la ingeniería mexicana. Entonces ya de ahí va partiendo, ¿no? Y creo que sí, se conjuntan muchas cosas y yo creo que ahí es muy, muy bueno saber que no es necesario enfocarse al 1000% en un tema, sino que a veces es más como esta visión integral lo que te ayuda a moverte durante los retos. Cada vez es más importante conocer entre disciplinas y es cada vez más importante poder manejar un poco de cada tema. Hubo algún momento en la universidad, pasamos a un tema poquito que la mayoría queremos saber de ti, que dijiste, bueno, ya no voy a continuar, siempre estuviste el objetivo muy claro de voy a terminar la universidad, o un momento de que dices, chin, esta materia se me dificulta bastante, este maestro no me quiere, no me va a pasar, que dices, no, hasta aquí llegué. ¿Hubo algún momento que tuviste esa disyuntiva de qué voy a hacer? Sí, sí, yo creo que esto es algo que podría como compartir como un mensaje. Momentos de duda llega a haber muchos. A veces hay, digo, cada historia es diferente, ¿no? Pero en mi caso sí llegué a tener dudas en cuanto a, pues hay materias que se dificultan, hay veces que uno se pregunta, bueno, ¿de verdad tengo como el interés para llevar esto a donde lo quiero llevar? O como la fuerza de voluntad. O sea, a veces uno duda de sí mismo o a veces duda de que las circunstancias se lo vayan a permitir. Y creo que precisamente cuando tú estás estudiando la carrera va a haber temas que se te van a facilitar y va a haber temas que se van a dificultar muchísimo. Y en mi caso, yo inicié con problemas en la parte de electrónica de potencia. La electrónica de potencia, pues todo este asunto de calcular desde el núcleo de ferrita para el transformador y qué dimensiones debía tener y calcularle los flujos electromagnéticos, ese tipo de temas me estaban costando bastante trabajo. Y pues yo tenía como problemas de comunicación con algunos profesores y eso me llevaba como a pues, no entender y a pensar que a veces yo lo responsabilizaba a ellos y me daba cuenta de que el problema era pues a lo mejor como mi disposición o mi falta de disposición no sé, realizar ejercicios o realizar las tareas. Eh, es interesante porque a veces te dicen, bueno, pero tu promedio no estaba mal, ¿no? Tu promedio estaba súper bien y pues no hacías tareas. Y y no significa como que no fueran como cruciales, sino significa que pues cada quien va encontrando como su camino de cómo vas a reflejar eso en tu desempeño académico. Yo creo que si yo miro hacia atrás, sí creo que podría haber dedicado como más tiempo y más como, haberle metido más dedicación a, a, a las cosas que los profesores sabían que eran importantes para mí, que a lo mejor yo no lo veía así. Pero no es hasta que miras hacia atrás que te das cuenta de que, bueno, pues a lo mejor ellos sí estaban como viendo, viendo por mi desarrollo, ¿no? Entonces creo que muchas veces, a veces se interpone lo que nosotros creemos que es lo que queremos o lo que necesitamos y nos cerramos a lo que pues, nuestros formadores o lo que la misma institución en la que estamos nos comenta que nos podría ayudar y nos cerramos, ¿no? Nos cerramos a eso. Yo creo que es importante pues siempre darle una oportunidad como a nuevas perspectivas y decir, bueno, a lo mejor ahorita estoy en un bache, ¿no? Estoy en un bache en el que me está yendo mal en las materias, me estoy peleando con mis profes, pero pues qué enfoque le estoy dando, o sea, por qué yo lo estoy viendo de una manera, hay otra manera de verlo, hay otra manera en la que yo pueda como cambiar mi postura ante esto y que eso me ayude a salir del hoyo o a girar hacia otro lado. Yo creo que ser versátil y entender que siempre hay como nuevas maneras de acercarte a los problemas es algo que te puede ayudar mucho a sortear estos problemas o a encontrar soluciones. Y a fin de cuentas creo que aprender como conexiones nuevas, aprender maneras nuevas de lidiar con los problemas es parte de la madurez tanto personal como profesional. Oye, y en ese tema de la escuela, ¿qué consideras que a nivel, a las diferentes carreras, se les puede agregar? ¿Qué es lo que les falta actualmente al sistema educativo actual, sin juzgarlo? Pero es que tú dices, ¿sabes qué? Ya la actualidad nos pide ahora que todos los muchachos tienen que aprender esto de ley, aparte del idioma, ¿no? Pero, o sea, que dices, ahora esto se necesita. ¿Qué es lo que crees que se necesita que los muchachos tienen que aprender o que se puede incluir en los nuevos planes de estudio? Mira, qué bueno que mencionas esto, porque eso es algo que me gusta como pregonar, porque sí creo que hay temas que es importante que se adjunten al sistema educativo. Yo creo que incluso independientemente de la carrera que cursemos. El primer tema es
Les llaman soluciones algorítmicas, que esto es como los básicos de la programación, ¿no? Yo creo que toda persona que se esté formando profesionalmente tiene que ser capaz de entender cómo se soluciona lógicamente un problema, cómo se ven ciertas condiciones, cómo yo inserto instrucciones en un sistema para que salga algo. Creo que programar te enseña a pensar y te enseña a pensar de una manera pues lógica, estructurada, que muchas veces es muy necesario para la ingeniería y yo creo que sí se puede mezclar con otras disciplinas y eso pues, puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, yo creo que los inicios de la programación son muy importantes independientemente de la carrera que se siga, porque además son las fundaciones, son las bases para la automatización, son las bases para pues, cualquier otro tipo de programación, para las bases de datos, para todo lo que ahorita se está desarrollando, pues las bases son aprender los fundamentos de la programación. Ok. Creo también, sí, No, sí, sí, adelante, adelante. Eh, creo, o sea, yo creo que le sumaría también, o sea, sumado al asunto del inglés, pues una cuestión también como de un inglés, como idiomas, pero pensados como una manera más técnica. Es decir, creo que una vez que ya tengas definido pues, qué carrera y ya estás llegando hacia el final de la misma, creo que es importante tener una muy buena como base el idioma en el que se va a desarrollar eso, ¿no? Ya sea alemán o inglés, pero pues en cuestión técnica, para que uno sepa moverse un poquito más, porque sí creo que la globalización nos lleva, o sea, nos fuerza completamente a tener pues, conocimientos en otros idiomas para poder progresar. Yo creo que ese sí es se ha vuelto una limitante para varios compañeros y creo que se volvió un potencializador el hecho de pues, tener el inglés y de saber manejarlo. Eso la verdad es que sí te ayuda mucho en la industria. Oye, sí, me imagino. También ese tipo de complementos, hablamos hasta ahora también de la educación en línea, ¿no? Cuéntanos Sí. ahorita cómo es ahora tu experiencia en la educación en línea, de lo de ya este tipo por lo que pasó de la pandemia o lo que estamos viviendo, pues ya cambiaron los nuevos modelos de trabajar con los compañeros, ¿no? Me imagino que antes tú de regresar a planta, imagino que hacías conferencias en línea, ¿no? Cuando siempre antes todo era presencial, ¿no? Cuéntanos nueva transición que tienen ahí dentro de Racini, ¿cómo es? O sea, ¿siguen algunos trabajando en el home office o ya unos ya se presentan? ¿Cómo fue al principio de trabajar en línea? Mira, la verdad es que sí fue un reto muy fuerte, sobre todo porque tenemos pues, muchas generaciones de personas aquí, ¿no? O sea, desde los más chavos hasta los más grandes. Y creo que, pues de repente nos vimos forzados todos a cruzar ese puente de trabajar colaborativamente en línea, ¿no? Creo que ha sido un reto muy importante porque más allá incluso de las videollamadas o de las videoconferencias, la cuestión de compartir archivos, la cuestión de trabajar de manera colaborativa en un archivo, o oye, que pásame la versión tal de tal archivo, oye, ¿cómo no lo puedo abrir? No puedo ni siquiera entrar a la red, no puedo entrar al VPN, todo esto se volvió, la verdad, se fue caótico al inicio. Creo que eh, la madurez que debíamos tener nosotros para permitir el home office no la teníamos al inicio y la tuvimos que aprender pues, por la necesidad de manera express. Creo que afortunadamente dentro del departamento de electrónica ya estábamos muy acostumbrados a tomar cursos online de muchas plataformas que ofrecen cursos y de muchos tipos, ¿no? De programación, yo tomaba hasta de fotografía, incluso como de bienestar personal, dígase de meditación y otros temas. Entonces, estábamos muy acostumbrados a tomar formación online. Entonces, creo que eso nos dio una ventaja en cuanto a de dónde estábamos partiendo ahorita. Y creo que como compañía, y yo creo que seguramente ese es un reto que se están enfrentando muchas compañías de la industria mexicana, son dos cosas. La primera es saber discernir cuando algo merece o cuando algo tiene un nivel de atención que debe tener un mensaje o cuando debes llamar o cuando debe ser una videollamada, como que todavía se está empezando a entender cuál va a ser el nuevo protocolo de comunicación, o sea, cuándo va a ser incluso como hasta grosero estar marque y marque, cuándo va a ser bueno mandar un mensaje o cuándo no, las notas de voz, o sea, creo que la comunicación se está redefiniendo y todavía estamos aprendiendo con eso. Y lo segundo es pues todas las herramientas que necesitas, ¿no? Hablamos de pues, la virtualización de máquinas, hablamos de compartir archivos, eh, cosas que en un principio parecían muy simples, ahora que todos debemos manejar el mismo lenguaje y que todos debemos como hablar en los mismos términos de colaboración
pues de cerca y de lejos, creo que todavía estamos aprendiendo muchísimas cosas y creo que eso no es que haya mermado nuestra producción, sino que la va a transformar, se va a transformar cómo trabajamos nosotros y cómo trabajamos con nuestros compañeros. Claro, oye, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Ahorita estás tomando un curso con nosotros de manera remota, ¿no? ¿Qué tanto sientes la interacción de los equipos, la transmisión del conocimiento, ¿no? ¿Consideras que ese tipo de educación en línea ya es el nuevo cambio a partir de la pandemia? Qué bueno que lo mencionas. Y mira, de entrada, la verdad es que me está gustando mucho el curso. Siendo completamente honestos, yo ya tenía ganas de felicitarlos por cómo se está desarrollando el curso. Creo que esta va a ser la nueva norma, siempre y cuando todos pudieran tener la disciplina y la dedicación que veo que ustedes están metiendo en estos cursos. ¿A qué me refiero? A que ofrecen las herramientas no solo para acercar a los materiales, dígase materiales de presentaciones, de videos, de lo que sea necesario para que nosotros aprendamos de manera offline, es decir, bajamos los documentos y los leemos y los vemos desde un principio, pero la clase online, el hecho de tener la herramienta de pues poder controlar de manera remota las máquinas, poder observar con una cámara lo que está sucediendo en los LEDs del PLC, poder hacer preguntas directamente al instructor mientras estás moviendo la máquina. Es muy bueno porque no solo estás recreando la experiencia física de estar ahí, sino que además tienes otros recursos digitales y además pues estás en la comodidad de tu casa. Entonces como que tú tomas tus notas como quieres, estás acomodado como quieres. Creo que a mí en lo personal eso me está gustando mucho. Creo que a mí esta experiencia digital es incluso más cómoda que la experiencia física porque tú regulas el ritmo de cómo estás aprendiendo, tú sabes cuándo puedes o no tomar tu práctica. Cuando tienes muchas ocupaciones eso es muy importante porque tú sabes cuándo puedes o no meterle dedicación a algo y hay que decidir, ¿no? En qué espacio vas a meterlo. Pero definitivamente creo que la educación a distancia, cuando veo mucha gente que lo critica, yo creo que más bien hay instituciones que no le han metido lo que le tienen que meter para que la formación en línea sea la correcta y yo creo que, o sea, la verdad es que yo he tenido un muy buen sabor de boca con este curso que estoy tomando. De verdad, felicidades porque creo que esa es la norma que tiene que haber. O sea, tiene que haber herramientas para acceder a recursos, tiene que haber herramientas para poder tú hacer tus prácticas, tiene que haber herramientas para acercarte a tus instructores y debes tener todo eso en conjunto o si no, no tiene sentido la educación a distancia. Y creo que están entendiendo muy bien ustedes cuáles son las herramientas que se necesitan para eso. Sí, bueno, aquí en Enigma tenemos esa tendencia de innovar, tanto con las cuestiones educativas como las cuestiones tecnológicas. En este caso, yo ahorita estaba viendo parte de tu CV y mucho de lo que nosotros enseñamos acá es mucho de lo que tú también ya sabes o de lo que la misma empresa te está solicitando ahora. No veo que tienes aquí lo que es, me llama mucho la atención lo que es el OPC, lo que es el OLE Process Controls para adquirir todo lo que son los datos y eso mandarlo ya teniendo los datos, mandar a una página web, veo que tienes conocimientos para estilos, para CSS, o sea, independientemente de lo que es un ingeniero electrónico o ingeniero mecatrónico, electromecánico, sí se tiene que saber otras herramientas, ¿no? Y esto habla de lo mucho que tenemos que trabajar con otras disciplinas, como lo mencionabas, ¿no? Otras carreras, pero también esta situación que estamos viendo actualmente nos hizo evolucionar a todos, ¿no? También para IGMA esto fue un proyecto que se tenía ya en mente desde hace tiempo, pero esto fue de ya, o sea, ya tenemos que entrarle, ¿no? O sea, como en toda empresa nos costó un poquito de trabajo, pero bueno, fue a base de, pues, ver gente que ya lo estaba trabajando, haciendo, pues, pruebas, ¿no? Porque nada, no hay como tener esa experiencia de estar manipulando los equipos, ¿no? Ese era uno de mis grandes, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y vimos que ustedes remotamente pueden entrar al equipo, pueden acceder al equipo, pueden manipular el PLC. Y dijo, bueno, esto ya es una nueva pauta porque esto le va a decir a los ingenieros ahora que, ok, ¿quieres que te revise el PLC?
conecta tu computadora y yo en remoto también ya te puedo ayudar, ¿no? Ya no es necesario que el ingeniero tenía que llegar hasta este punto, hasta el pie de máquina para hacerte la reprogramación, ¿no? Teniendo este tipo de tecnología. Estaba yo viendo que ahorita ya hay unas nuevas gafas que ya tienen visión de así 360, donde se lo pones al operador que está en la planta y tú estás ahí también, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Apenas estamos viendo un proyecto y es increíble esto de la tecnología, de las comunicaciones, los protocolos, cómo se deben interactuar entre cada uno de ellos. Pero sí es muy importante no dejar de aprender que cada día va a ser una nueva tecnología y que hay que tenerla como nuestra, ¿no? Es como parte de nuestras bases. Lo que sigue el siguiente año es, ¿sabes qué? Esto es lo nuevo y lo anterior ya lo tienes que saber de cajón, ¿no? O sea, Claro. cada año hay que ir aprendiendo cosas nuevas y no, pues felicitarte muchas, Gracias. hasta dónde has llegado, como persona, todo lo que tienes que aprender, y bueno, me imagino que veo que eres un fanático de querer aprender cada día más, ¿no? Hablas de que tomas cursos de fotografía, es lo que yo muchas veces comentaba, ¿no? No es solamente la parte técnica, sino también la parte humana, la parte creativa, también lo mencionas tú, y creo que Exacto. coincidimos mucho en eso, ¿no? Porque hasta para hacer la interfaz de un panel, de un HMI, pues tienes que tener la parte creativa donde la gente entienda, encuentre pues dónde va a colocar cierta imagen, la tipología de letra, que para eso también hay normativas y también hay que tener la creatividad para poder colocar en una pantalla todo lo que el operador tiene que saber y que sea muy intuitivo, ¿no? Entonces, Claro. eso es fascinante todo lo que haces. Gracias. No sé, algo que le quieras compartir a nuestra comunidad, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que tener mucho en mente, ¿no? No tanto la parte tecnológica, sino la parte humana. Claro, yo creo que trataría de resumirlo voy a ver si puedo sacar 3 lecciones. La primera es la mente de estudiante. Siempre, lo quisiera resumir siempre va a haber algo que vas a poder aprender. Creo que el ego es nuestro peor enemigo en estos temas. Pensar que tú ya dominas un tema es limitar tu aprendizaje sobre el mismo. Entonces, nunca hay que dejar de aprender y eso implica que hay que dedicar también pues, una inversión y un tiempo al aprendizaje. Yo creo que eso es algo que ninguno de nosotros debería dejar de lado, seas un gerente, seas un recién egresado, seas el director general de una empresa, siempre hay algo que se puede aprender y es una cuestión pues de decisión y una cuestión de la dedicación que le puedes meter. Yo creo que, y aprender de todo. Lo segundo es que hay que perderle el miedo incluso a lo que yo le llamo, perderle el miedo al ridículo, perderle el miedo a equivocarse cuando uno ya siente que es experto en algo, o algo que siempre quisiste aprender, si de verdad siempre quisiste aprender a bailar salsa o hip hop, hasta eso puede darte herramientas personales para comunicarte, para sentirte bien contigo mismo. Yo creo que estamos en una época en la que cada vez se entiende más la importancia del bienestar mental y del bienestar, pues incluso espiritual de una persona. Yo creo que muy independientemente o sea, me trato como de mencionar esto independientemente de cualquier tipo de creencia o de inclinación, el bienestar de una persona es muy, muy importante para cualquier cosa que haga. Y entonces, si uno quiere aprender de algo, si uno quiere bailar, aunque es ingeniero, si uno quiere dibujar, aunque es contador, no hay una limitación para eso. Yo creo que como seres humanos somos seres que pueden ser integrales y que pueden ser plenos en muchos aspectos. Y entonces hay que perderle un poquito el miedo a enfrentar cosas nuevas, porque pues, esa resistencia que tenemos como a veces a hacer el ridículo o sentir que somos como muy nuevos en algo, que somos como novatos y que nos vamos a ver mal, yo creo que eso es algo que poco a poco hay que ir eliminando y eso pues es eliminar los juicios, eliminar el juicio hacia personas que se equivocan mucho y eliminar el juicio hacia nosotros mismos. Yo creo que todos estamos en un mismo plano de aprendizaje y perder el miedo a lo que van a decir de nosotros por una o por otra cosa es el primer paso para poder aprender pues, de manera plena.
Y ya por último, la competencia es con uno mismo. Yo sé que esto suena como de una manera, hasta llega a sonar genérico, pero de verdad no compararse con los demás es muy importante, no compararse con, oye, a él se le da más fácil esto que a mí. Pues cada quien tiene una historia, cada quien tiene un camino y que a uno se le esté dificultando un tema, que a uno se le esté dificultando incluso un aspecto de su vida, pues no significa que es más o menos que otra persona, ¿no? Yo creo que la humildad viene de entender que pues, ninguno de nosotros está compitiendo con otra persona. Claro que estamos tratando de obtener conocimientos o disciplinas para crecer y pues para tener bienestar, pero yo creo que pues, el camino es personal, ¿no? El camino es individual. Mientras nosotros pensemos en aportar a nuestra comunidad, mientras pensemos en retribuir, pues, hasta los privilegios y los beneficios que hemos tenido de pues, recibir una educación o tener la oportunidad de tener un trabajo, mientras pensemos que eso hay que retribuirlo a las demás personas y hay que pensar siempre como en traer el beneficio y que todos tengan la misma oportunidad que nosotros hemos tenido, pues vamos a ir para adelante. No, pues de antemano te doy las gracias por aceptarnos esta entrevista, brindarnos un poquito de tu tiempo y pues nada, o sea, te admiramos mucho por el trabajo que estás desarrollando y bueno, recuerda que pues, cuentas aquí con nosotros, aquí en Enigma, por ahí tenemos algunos proyectos pendientes, Sí, y claro que sí. bueno, cualquier duda, pregunta que tengas ahí, pues ya sabes, nos podemos contactar en directo. Bueno, ingenieros, este es uno de los nuevos podcasts que tenemos aquí en Enigma, él es el ingeniero Vicente Martínez Villegas. Y bueno, espero les haya servido mucho esta plática. Hasta luego. Gracias.